Esto es del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está todo? Mira, bastante bien. El fin de semana fue un fin de semana donde pasaron muchísimas cosas. Y de hecho, como nosotros grabamos estos programas los lunes, la semana pasada no pudimos hablar del debate, no hemos podido hablar de muchísimas cosas. Y bueno, tenemos un montón de información que tenemos acumulada en el cerebro que nos gustaría comentar, pero hoy vamos a hacer algo muchísimo más especial y que me tiene muy emocionado y que he estado todo el fin de semana pensando en eso. Cuéntale a nuestra audiencia qué vamos a tener hoy aquí. Tenemos nada más y nada menos que nuestra primera invitada. Siempre ha sido un diálogo entre Jesús y yo, pero ahora, bueno, hemos traído a una persona que apreciamos y respetamos mucho, porque vamos a hablar del tema que está en el tapete, que es el tema electoral, que está acaparando la atención en los Estados Unidos por todas las esquinas. Entonces, como hay tantas preguntas, hay tantas situaciones que se han presentado últimamente y de paso las de siempre, bueno, hemos traído a nuestra primera invitada de lujo, que es nada más y nada menos que Vilma Petrasch. Vilma Petrasch es una internacionalista venezolana, estudió maestría y doctorado de Asuntos Internacionales, es profesora de gobierno de Estados Unidos en el Miami-Dade College y candidata a doctorado en liderazgo organizacional, entre otras cosas, porque tiene muchas otras credenciales, pero hemos seleccionado pues las más pertinentes para este programa que vamos a hacer. Entonces, vamos a darnos un banquete de información, hay muchas preguntas en el aire, muchas dudas, mucha confusión en cantidad de personas, y pues vamos a empezar a dialogar con Vilma, y Jesús M. Rodríguez hará la primera pregunta. Bueno, primero déjame unirme a las palabras que Fernando hizo acerca de ti, Vilma. Comparto con Fernando la alegría de tenerte aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme a ambos. Realmente un honor estar con ustedes. Gracias a ti. Mira, la primera pregunta viene de esta necesidad y también intención que Fernando y yo hemos querido traer a este podcast como personas que nacimos y crecimos y nos educamos en otro país, pero que escogimos los Estados Unidos como el lugar donde estamos haciendo nuestra vida adulta. Y los sistemas electorales en Venezuela, bueno, el sistema electoral es muy caótico y ha variado muchísimo, sobre todo en los últimos 20 años. Pero eso no quita que cuando nos venimos a este país tenemos que asumir la responsabilidad de entender y ser partícipes del sistema electoral acá una vez que uno se haga ciudadano. Y el entender el proceso político y el proceso electoral acá no es sencillo, es bastante complicado y una de las cosas que a mí me cuesta más entender, sobre todo para buscarle o tratar de encontrarle el lado positivo que a mí se me escapa. Y es el asunto de los colegios electorales. Y a Fernando y a mí muchas personas nos han preguntado o nos han solicitado que hablemos de eso en uno de nuestros programas. Entonces, si no te importa, a mí me gustaría que empezáramos a hablar del proceso electoral en general, pero si nos haces el favor de explicarnos para alguien así, el 101, para la persona que acaba de llegar, que se acaba de hacer ciudadano, primera vez que vota, ¿qué son los colegios electorales acá en los Estados Unidos? Bueno, empecemos dando un poquito de contexto histórico. De nuevo, gracias por invitarme, muchachos. Yo los admiro mucho a ustedes. Me encanta el podcast que ustedes hacen. Muy informativo y muy agradable la conversación. Bueno, yo quisiera hacerlo en estilo conversatorio, pero evidentemente me toca explicar un poquito el tema, porque la Constitución de Estados Unidos se hizo sobre consensos y compromisos. Y así como, por ejemplo, el Congreso fue producto de un consenso entre los estados grandes y los pequeños, también hubo una necesidad de hacer un consenso entre cómo se iba a elegir, porque bueno, aquí no queríamos tener una monarquía, nos queríamos alejar, hicimos un modelo original en Estados Unidos, que tenía la elección de un presidente, pero evidentemente estamos hablando de un sistema con tres ramas diferentes del poder, y bueno, vamos a hablar entonces de la rama ejecutiva, era el otro compromiso que había que hacer. Así como hubo compromiso, cómo se estructuró el Congreso entre la Cámara de Representantes y el Senado,
entre los estados grandes y pequeños, también hubo un compromiso porque había el temor de nuevo si debía elegirse por el voto popular, que era una propuesta, o por el Congreso, ¿no? Las cámaras legislativas, el Congreso específicamente eligiendo al presidente. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que buscar, o mejor dicho, los padres fundadores, los framers de la Constitución, decidieron buscar una vía intermedia, como todo, y decidieron poner una figura que sale en el artículo 2 de la Constitución, es una figura que viene del siglo XVIII, que es el colegio electoral, ¿ok? Y el colegio electoral lo que significa es que realmente no elegimos directamente al presidente, sino que elegimos electores, que a su vez un mes después son los que van a reunirse y a votar por el presidente en base al mandato que recibieron del voto popular. Eso es lo que podríamos llamar una elección de segundo grado. A mucha gente le suena, y la verdad es que la intención de los padres fundadores, acordémonos que cuando ellos fundaron el país, se estableció el país como Estados Unidos de América, los estados no habían partidos políticos, además ellos tenían una cierta desconfianza, de manera que el sistema tal cual se estructuró era sin tener, o sea, no había ese problema de partidos políticos, problema para ellos en aquel entonces tal como ellos lo estructuraron, después la realidad política dijo otra cosa. Y por supuesto también esto implicaba que ellos creían que podían primero elegir un presidente que por tanto no era partidista, y también querían evitar que, por supuesto, los estados que tenían mayor población, de nuevo el tema de los grandes versus los pequeños, fueran los que estuvieran y terminaran eligiendo siempre al presidente. De ahí viene la estructura, la concepción del colegio electoral. Pero bueno, obviamente, al principio era, por ejemplo, el primero, el que quedaba con mayor voto era el presidente, y el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente. Después se presentó un conflicto al punto que ellos tuvieron que poner una enmienda, la enmienda número 12 de la Constitución, para, digamos, reformar este proceso, porque llegó un momento en que no había la posibilidad de pudieran quedar empatados, como efectivamente quedó empatado entre Thomas Jefferson y Aaron Burr. Esto fue precisamente lo que llevó a que se reformara esto a través de una enmienda. Y bueno, decidieron entonces que si eso se volvía a producir, bueno, está el sistema de que tienen que tomar, después vemos cómo se estructuró 271 votos de los 300. Ustedes deben saber que, si podemos explicarle a la gente que al final los votos electorales depende del número de representantes que tenemos por distritos electorales, del número de senadores que tenemos, que son 2 por estado, más 3 por el Distrito de Columbia. Pero en aquel entonces, bueno, lo estructuraron de tal manera que si se volvía a presentar un conflicto, sería la Cámara de Representantes en la cual cada delegación por estado tendría un voto, la que terminaría eligiendo al presidente. Si no había un candidato para ya el momento en que, digamos, si se volvía a presentar un conflicto entre los 12, los candidatos, y no tuviéramos un presidente abiertamente producto de ese proceso electoral. No sé si estoy aclarándoles, pero digamos que es un tema que... Sí, no, eso me encanta, gracias. Tiene una raíz histórica muy importante, y yo creo que por eso ha costado tanto reformarlo, no porque no haya habido intención de hacerlo. Es más, hay propuestas muy importantes que después yo quisiera discutir con ustedes o hablar con ustedes, porque evidentemente cuando se han presentado, como ha pasado históricamente ya 5 veces, en el cual el voto popular y el voto electoral no han coincidido, de hecho eso ha pasado en 3 ocasiones en el siglo XIX, y 2 ocasiones muy concretas y muy relativamente, la más reciente en el 2016, pero la otra en el 2000, donde no hemos tenido, evidentemente hay un conflicto entre quien gana el voto popular y quien gana el voto electoral, y ustedes saben que cuando se produce ese conflicto, históricamente se favorece al voto electoral. ¿Ok? Exacto. Okay. O sea, no al popular, entonces, no, en ese caso. Bueno, hay propuestas, Fernando, hay propuestas porque entre las reformas hay una propuesta que no implicaría, muchos dicen que para que esto pudiera reformarse tendríamos que tener una enmienda, y ustedes saben que el proceso de enmendar la Constitución no en vano, por eso tenemos 27 nada más, de las cuales las 10 primeras fueron para poder ratificar la Constitución como parte del acuerdo de los estados que se oponían a una federación fuerte. Y de resto tenemos las siguientes hasta llegar a 27 y no más. Ha sido un proceso complicado pasar una enmienda. Eso es lo que explica que la Constitución haya sido tan estable en la historia, porque tiene cierta capacidad de reformarse, pero las enmiendas son complicadas.
Entonces, obviamente, eso implica que, por ejemplo, para poder solucionar, mucha gente dice, de hecho, la opinión pública de Estados Unidos, más en el 2011 que ahora, en el 2011, con aproximadamente un 66% de la población de los encuestados querían que se reformara y querían que el voto popular fuera el voto fundamental. Hoy es aproximadamente un 55%, pero también está muy dividido partidistamente porque los republicanos, por ejemplo, quieren preservar en su mayoría el colegio electoral y los demócratas en su mayoría quieren cambiarlo. Y eso tiene que ver también cómo se ha constituido y cómo se ha poblado el país, donde, por ejemplo, el voto demócrata es sobre todo un voto urbano, y el voto, digamos, el voto republicano es un voto más rural, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que eso también explica por qué un partido versus otro prefieren ciertas formas, digamos, que se mantenga o no una institución que ya pudiera estar agotada en algunos sentidos. De hecho, yo les quería comentar que hay una propuesta llamada el National Popular Vote Interstate Compact, que lo que pretende es tener un sistema parecido, el que aquí hay solamente 2 estados que tienen una suerte de sistema proporcional, porque ustedes saben que una de las cosas que pasa cuando se hace el voto, digamos, cuando se hacen las votaciones, es que existe lo que se llama el concepto del ganador se lo lleva todo. Entonces, ¿qué pasa? No existe esa concepción de la representación proporcional, de manera que el candidato que perdió, aunque haya perdido por un 0.001%, igual perdió y el ganador se lo lleva todo. Ese es el concepto del ganador se lo lleva todo. Pero hay 2 estados, Maine y Nebraska, que no tienen ese sistema. Ellos tienen un sistema que el que gana, por ejemplo, en el distrito, usted obtiene un voto por eso, pero entonces el resto de los votos se distribuyen entre los que ganaron en todo el estado. Lo que quiero decir con eso es que hay como una cierta tendencia a lo que podríamos llamar un voto proporcional. Yo sé que suena un tanto complicado, pero ellos lo que quieren básicamente es reflejar como tener como lo mejor de los 2 mundos, una cierta capacidad de respetar el concepto del colegio electoral, pero dándole representatividad al voto popular. Y eso solamente existe en 2 estados aquí, Maine y Nebraska. Y entonces, bueno, ha habido esa intención que no habría que reformar la Constitución porque eso sería una decisión. Ustedes saben que el sistema electoral nuestro es descentralizado. Es decir, que los estados son los que deciden cómo quieren estructurar su proceso electoral. Entonces, cuando habla de que haya un National Popular Interstate Compact, lo que están diciendo básicamente, si la mayoría de los estados deciden, ese es el sistema que puede prevalecer, por lo menos en la mayoría de los estados del país. Hasta ahora no ha sido el caso, no ha habido un consenso nacional en esa dirección, pero lo que sí es claro es que no se necesitaría una enmienda más que una disposición política por parte de las autoridades de los estados. Wow. Oye, Vilma, te voy a decir algo. Me alegra mucho que en estos pocos minutos yo he aprendido más de lo que he intentado aprender leyendo y revisando referencias, porque es complicado, pero ya entiendo mucho lo que estás diciendo en el sentido de ese equilibrio entre el poder proporcional del voto popular y el poder, digámoslo así, absoluto, nominal de los miembros de los colegios. Ahora, te quiero hacer una pregunta específica que siempre me dejó a mí dudoso, y como esto es complicado, nunca entendí la explicación. ¿Qué fue lo que pasó en Florida en el año 96, no fue? Sí. En el año 98, perdón, que hubo ese... La elección del 2000. La elección del 2000 entre Bush y Gore, ¿te refieres a eso? Bush, sí, esa, perdón, esa. Que hubo que se trancó el juego por tantos días y no había como forma de salir. Y creo que tenía que ver con un problema con los colegios electorales, ¿no? Sí, bueno, mira, bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. 2000. No te voy a decir que recuerdo exactamente lo que pasó dedo a dedo, punto a punto, pero sí lo que se puede recordar de ese momento fue que fue una elección muy cerrada. No, en otros estados también se produjo, pero Florida fue el más crítico. Acuérdate que tuvimos algo así como 35 días sin presidente, realmente. Porque lo que pasó fue que ninguno de los dos, aunque Gore en la noche de la elección, porque tú sabes que las exit polls, bueno, daban una tendencia,
pequeña, pero que denotaban que había ganado Bush. Entonces él reconoce que como al día siguiente empiezan a llegar más votos, resulta que él se echa para atrás y dice, empezaban, digamos, las demandas de ambos partidos de que esto hay que hacer reconteo de votos. Y el reconteo fue sobre todo, creo que en la zona de Palm Beach, donde había mucho voto afroamericano, y el ballot que ellos hicieron, o sea, el voto, la boleta que hicieron, la boleta electoral, parece que confundió mucho a la gente. Y yo no te sé decir si esto fue adrede, porque bueno, tú sabes que las jugadas políticas existen en muchas índoles, y tú sabes que aquí ha habido unas tendencias, y quiero que sepan que es una tendencia histórica, no de ahora, pero ha habido una tendencia que todavía se ve muy fuerte en los Estados Unidos de supresión de votos, sobre todo de los grupos minoritarios que pudieran votar por el partido contrario. Y eso fue precisamente lo que muchos dicen que puede haber pasado aquí, pero más allá de esa situación, lo cierto es que no estaba claro cómo habían votado porque había confusión y habían de hecho personas que creían que estaban votando por el candidato Gore, que terminaron votando por Pat Buchanan. Entonces, pero no que fuera su intención, sino que simplemente se confundieron. Entonces, como había la necesidad, por lo menos, obviamente empezaron las demandas por parte de las dos partes, y la Corte Suprema de Justicia de la Florida decidió que el reconteo iba, ¿ok? Pero ustedes saben que aquí como que hay fechas, por ejemplo, creo que para el 12, si mal no recuerdo, para el día 12 de diciembre, y eso la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se intervino después, que muchos dicen que fue una decisión muy controversial, pero tienen que tener listo, es decir, porque ya para ese momento los estados tienen que certificar los resultados de los votos que le han llegado para entonces los electores reunirse. Creo, por ejemplo, este año va a ser el 14, bueno, más o menos esa es la época, 14 de diciembre, donde ellos, pues, digamos, hacen como esa parte simbólica. Ya todo el mundo sabe quién ganó cuando no hay una elección controversial. Pero cuando hay una elección controversial, ¿cómo lo hace? Porque los electores se supone que fueron electos por el candidato. Los electores quedan representando, son como mandatarios de los candidatos que estuvieron en la elección. Pero si nada está claro, por supuesto, este proceso no se puede hacer. La Corte Suprema de Justicia de Florida decide intervenir para que se haga un reconteo. Hay algunas situaciones que inclusive gente que lo ha venido analizando históricamente. En el momento del reconteo hubo intervención de grupos. Por ejemplo, este individuo controversial llamado Roger Stone movilizó a una suerte de personas así un tanto activas o demasiado agitadas, y eso dicen que esa situación de tal vez haber tenido el temor de que pudiera generarse algún tipo de violencia, yo creo que en algún momento hace que la Corte Suprema de Estados Unidos, que además pensaba que pudiera ser que no llegáramos al momento en que los electores ya tienen que decidir por digamos, quién es el presidente, entonces decide la Corte Suprema intervenir. Lo primero que hacen es tener una decisión donde dicen que no se está respetando lo que llaman el due process, equal treatment under the law, que es se refiere a la enmienda 14, pero de proteger el derecho al voto de todos los que votaron. Y que la forma en que lo estaba haciendo la Corte de Florida es que estaba quitándole el voto a los que ya habían votado para dar a votos que eran controversiales. De alguna manera hay una intervención en esa dirección, hasta que finalmente se produce la decisión, que es una decisión dividida, 4-5, muy controversial, que termina decidiendo lo que significó devolver al Estado la decisión, y termina obviamente dándosele la elección al presidente Bush, que como ustedes saben, realmente después se comprueba que el voto nacional lo tiene por aproximadamente 500,000 de votos pero por 504 votos aproximadamente gana también en la Florida, y eso se sabe posteriormente. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, yo creo que desde ese momento comenzaron ciertas tensiones con la necesidad, porque ciertamente el partido que ha resultado afectado por esta situación, bueno, ya lo vimos más cercanamente en la elección del 2016, donde ustedes deben saber que realmente el presidente Trump gana por 77,000 votos electorales en 3 estados, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Y la señora Clinton, que pierde
realmente gana el voto electoral por casi 3 millones de votos, de manera que Sí. fue probablemente el caso más dramático de que el colegio electoral, y sobre todo porque hay una sensación, y yo quería un poco conversarlo ya a nivel de esto con ustedes, de que el concepto de una persona, un voto en la práctica no se está respetando y que por lo tanto muchas personas, eso puede desincentivar, porque uno dice, bueno, tenemos que, las personas que votan, me refiero, votar masivamente para que eso no vuelva a ocurrir, cómo evitar que, y además, una de las cosas que ha pasado en la distorsión del proceso electoral es que precisamente porque ustedes se deben acordar que cuando ya Trump era presidente todavía se seguían contando votos en California. Sí, O sea, correcto. tú lo sabes porque es una cosa que uno dice, pero ¿cómo cabe esto? ¿En qué cabeza cabe esto que esto esté pasando? Pero efectivamente, porque al final lo que cuenta es que el que gane más de 271 votos electorales. Ustedes saben que el Exacto. conjunto de votos son 538, ¿ok? De los cuales representan los 425 representantes, más 100 que son los senadores, 2 por cada estado, más 3 por el Distrito de Columbia. Y tú tienes que lograr 271, y que eso fue lo que ganó, por cierto, lo que logró en el proceso Bush. En el caso de Trump creo que fueron 306 votos electorales los que finalmente fueron los votos de Wow. Trump. Exacto. Wow, Mira, qué interesante. súper No, Jesús, interesante. Jesús, adelante, adelante. Jesús. Sí, mira, Vilma, yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a hacer una pregunta en dos partes, Okay. porque la primera es un poquito más técnica y la segunda quiero más como una opinión de tu parte, a ver si me ayudas a entender un poquito, ¿no? Toda esta situación. Ok, entonces quedó claro lo que nos explicaste, que hay estos 538 votos. La mayoría, la diferencia de verdad viene con esos votos que equivalen a la cantidad de personas a congresistas que tiene cada estado, ¿no? Entonces, de ahí, eso depende de la cantidad de personas que viven en ese estado de acuerdo al último censo, ¿correcto? Exactamente. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién elige y cómo se eligen esos electores de cada estado? Por una parte, esa es la parte técnica que nada más quiero saber cómo se hace, pero la otra parte que sí me interesa un poquito más tu opinión es, ¿cuál es el argumento de los republicanos que siguen a favor de mantener lo de los votos electorales? Porque, como lo veo yo, que es lo que me causa resquemor, es que el sistema político completo de los Estados Unidos ya tiene es intrínseco esa cosa de conseguir un balance entre estados con mayor población que otros. Y eso yo lo veo es en el Senado. Estados con muy poca población, como las Dakotas, tienen el doble porque son 2 Dakotas, tienen el doble de senadores que un estado como California. Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Entonces, la pregunta es, si ya tenemos otros mecanismos intrínsecos en el sistema como está organizado este país, ¿por qué los republicanos o los que están a favor de los colegios electorales siguen defendiéndolos? ¿Cuál es su argumento principal para yo poder pelearles? La primera parte, acuérdate que los electores son activistas políticos que obviamente ahí intervienen los partidos, que eso era lo que no tenían en mente los padres fundadores. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son representantes de los partidos que les toca ser mandatarios del voto. Y lo que tú estás haciendo es que, bueno, yo tengo tantos electores, tú tienes tantos, y el que ganó es el que va al final a hacer ese acto simbólico que se hace un mes después. ¿Okay? Entonces, literalmente el partido político es el que escoge a los electores de su estado. Entonces, a veces mucha gente está ahorita muy preocupada porque si bien son personas que evidentemente cumplen y son mandatarios, ellos en algún momento pudiera pasar algún tipo no sé cómo explicarte porque eso está pasando en tiempo real en este momento, pero están hablando de cierta manipulación porque yo creo que ustedes han notado que se está hablando de la posibilidad de que inclusive lleguemos, porque acordémonos que si nosotros llegamos a enero, al 20 de enero, y no tenemos presidente, ahí tendría que intervenir lo que llaman la votación contingente, que se hace a nivel de la Cámara de Representantes. Pero ahí el problema es que la Cámara de Representantes vota por delegación de Estado. Es decir, ahí se vuelve casi de nuevo un sistema federal. oh, wow. Entonces, cada uno tiene un voto. Tú necesitas 26 votos para ganar.
Es decir, y ahí quiero que sepas que Trump ya lo ha venido, el presidente Trump ya lo ha venido asomando, tiene una ventaja los republicanos con los demócratas a nivel de por representación por estado. No tiene que ver con el distrito electoral cuando tenemos en total que podemos dominar la Cámara, sino cuánto tienes de mayoría. Y si la mayoría de la representación es de un partido, esa ventaja le va al partido que tiene la mayoría de la representación. Y en este caso, aparentemente, la proporción es 26 a favor de Trump y 22 a favor de Biden. No sé si ustedes sabían eso, pero esta es la situación que tenemos. Increíble. Sí. Sí. Wow. Creo que tú me hiciste otra pregunta y se me escapó la segunda. Sí, no, la segunda es cuáles son esos argumentos que los republicanos sostienen para seguir defendiendo como concepto el colegio electoral. Si hay alguno más allá de decir, bueno, estamos tratando de darle importancia a la voz de esos estados con población más pequeña. ¿Hay algo más allá aparte de eso? El algo más allá es que hace mucho rato que los republicanos no ganan el voto popular. O sea, ya tiene una tendencia de que el voto popular favorece a los demócratas. Y entonces ellos dicen, y el argumento es que si tú le das el voto popular, tú vas a dejar a digamos, la idea es que los padres fundadores, yo sé que lo que tú dices, que en el Senado nosotros teníamos, pero ya tenemos eso, bueno, ya los estados están representando son iguales independientemente de la población. Pero la forma en que hemos estructurado ese concepto del ganador se lo lleva todo, y el tema de que tienes que hacer una combinación en la matemática electoral de estados pequeños con estados grandes, para que no solamente los estados más poblados sean los que intervengan, y tú ves inclusive el mapa, las zonas más pobladas de todos los estados, de la mayoría de los estados, la tendencia es que sean muchas de las personas que viven en sitios urbanos tengan una tendencia, una propensión a favorecer más al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Entonces, la idea de mantener los colegios electorales que les permite balancear, porque si tú tienes una concentración tipo Miami-Dade, que tiene mucha gente, versus zonas menos pobladas en el resto de la Florida, el tema es quién ganó en cada uno de los precintos, y al final se vuelve un tema donde ya no importa si había más gente en Miami-Dade que en el otro lado, es el que se lo llevó todo. ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? Sí, no importa el nivel de población que haya en otros precintos donde se esté votando. Ahí hay es parte del proceso, porque incluso dentro de los estados, y lo vemos aquí en Florida, ustedes seguramente han viajado por la Florida y han visto digamos, la diferente vida que tiene el norte de la Florida, sí, aquí. Entonces, son dos mundos. Exacto, son dos mundos, y entonces yo creo que es claro que para los republicanos, ellos saben, están conscientes, que a ellos no los favorece el voto electoral y prefieren mantener una estructura que le da una ventaja política, porque además aquí existe un proceso agresivo, histórico, ustedes lo deben saber, de gerrymandering. Ustedes saben que eso viene desde 1812, la figura por un gobernador del estado de Massachusetts. Por eso el Jerry es por el nombre del gobernador, ¿no? Aldrich Jerry o Jerry Aldrich, no recuerdo cuál es exactamente, pero era un gobernador de Massachusetts, y el efecto salamandra, que es lo que le llaman también, porque tenía una forma extraña. Bueno, ustedes saben que los distritos electorales se dibujan de una manera arbitraria con la posibilidad y esta es una práctica política que la practican los dos partidos, pero el Partido Republicano la ha perfeccionado bastante, que es: tú haces el cracking and packing, tú empaquetas a los tuyos y partes el voto del otro. O inclusive haces lo que llaman eso del packing, pero por ejemplo, si tienes población afroamericana, lo que las pones todas en un mismo distrito para que no haya posibilidad de que ese voto, si se distribuye en dos distritos diferentes, elijas más, por ejemplo, representantes de minorías como afroamericanos. Entonces, es un proceso muy... Bueno, que hasta cierto punto nosotros que somos venezolanos sabemos que lo peor de este sistema, esa parte del gerrymandering, lo vivimos en Venezuela en tiempos recientes. Y eso es una práctica que lamentablemente implica que el que está siendo elegido está eligiendo a votar por él. Es la verdad. Wow. Ellos hacen, la forma en que dibujan los distritos electorales es para favorecer a su partido y para
de favorecer al otro partido, al partido contrario. Y excluir a otras personas, ¿no? Exacto. Sí, y tú sabes que aquí hubo una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia que a mí me pareció un tanto lamentable, porque ellos decidieron que ellos no querían intervenir y que esa era una decisión de los estados. Entonces es como la Corte decidiendo cuándo intervengo a veces y otras veces cuando pudiera intervenir, porque en realidad estás violando el principio de una persona un voto en la práctica. Entonces no lo hacen y devolvieron prácticamente la decisión para que terminaran los estados decidiendo cómo van porque ya han habido varias demandas a nivel de la Corte Suprema, o sea, varias intentos, digamos, de revisión de lo que pasa con este proceso del gerrymandering, pero bueno, lamentablemente no hay oportunidad en este momento, y yo creo que en parte porque no hay voluntad. También la Corte Suprema tiene una lectura política, y la ha tenido históricamente, no es nuevo, por cierto, no es nuevo. Sí. Ni cuando la Corte ha sido liberal, ni cuando la Corte ha sido conservadora. Hay una lectura política y yo creo que en este momento no hay voluntad de decidir qué hacer con el tema del gerrymandering. Sí, yo me imagino, Vilma, también que plantear una reforma de esto crearía prácticamente una parálisis política por mucho tiempo. Entonces, oye, es como difícil, ¿no? Sí. Ahora, a mí lo que me preocupa, es que en este proceso que estamos viviendo, ha pasado algo que no es, yo creo que no es sano para un proceso político, y es que la elección en Estados Unidos se ha confinado a ciertos estados que llaman battleground states. Entonces estos estados son los que, es como, si ya no importa si votas, y quiero que sepas que no quiero decir nada contra California, yo creo que es un importantísimo estado en los Estados Unidos, hasta por razones de población y por eso tiene mayor cantidad de votos electorales. Pero el problema no es ese, el problema es que California ya saben que es demócrata, que prácticamente la gente no hace campaña allí y se van a los estados que llaman battleground. Entonces 10, 8, 9 estados son los que terminan, o 3 como en la última elección, son los que terminan decidiendo una elección del presidente, ¿no? Sí. Exacto. Wow, interesante, ¿vale? Mira, bueno, yo no sé si pudiéramos cambiar un poquitico el tema, porque yo tengo una pregunta que se hace mucha gente, que es un clamor del presidente Trump, que lo ha recalcado muchas veces en las últimas semanas, que es el voto por correo. ¿Cuál es la controversia con el voto por correo? ¿Por qué Trump dice que eso puede ser una fuente de fraude o de una situación dudosa? Bueno, fíjate qué pregunta tan interesante, tan necesaria y tan buena la que me estás haciendo, porque yo quiero que sepas que a mí me llegó mi boleta. Y yo inclusive estuve recientemente, bueno, porque como me toca como profesora de gobierno también educar a mis estudiantes sobre lo que significa el voto, estuvimos en un seminario y las propias personas que están a cargo de dar el seminario, yo hice preguntas precisamente en esa dirección que tú me estás preguntando, porque ese es el mismo voto ausente, absentee ballot, es el mismo. Hay mucha gente, incluyendo el presidente, que han votado este voto por correo. Se convirtió en controversial en medio de la pandemia porque mucha gente decidió que iba a votar. Y acuérdate que pasó en las elecciones pasadas, y ustedes seguramente leyeron sobre esto. Hay una tendencia, y tú, Fernando, no sé si ustedes los dos son personas que han seguido el tema de la tecnología electoral, o sea, lo que ha pasado. Hay un concepto que se llama microtargeting, y eso se utilizó mucho en la campaña electoral pasada y seguramente está pasando en esta también para incentivar y desincentivar el voto de la gente. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ellos con el tema de la pandemia parece que eso no ha sido tan efectivo porque la gente está tan harta de lo que está pasando en todas direcciones. Yo diría que esto está pasando a nivel de todos, independientemente de tu partido político, que mucha gente está dispuesta a votar. Lo que sí es que proporcionalmente más gente demócrata que republicanos están dispuestos a votar el voto por correo. ¿Ok? Entonces yo creo, y tú sabes, y eso está en las encuestas, está claro que está pasando eso. Y yo creo que el presidente Trump, como muchos republicanos en general históricamente,
le temen mucho a ese voto popular porque sabe que el voto popular no los favorece el voto electoral, por la forma en que se ha estructurado el sistema político, por la forma en que se hace el proceso de votación. Entonces eso, creo que esa idea de que pueda haber un voto masivo que van a tener que contar, entonces inyectar desconfianza, que la gente crea, y te voy a decir porque es un poco esquizofrénica la cosa. A mí me llegó una información perfecta del estado de la Florida, de cómo hacerlo. Que tengo que meterlo en el sobrecito que ellos me enviaron, puedo llevarlo personalmente, puedo ir a un centro de votación adelantada, puedo mandarlo por correo. La gente dice, ay, no, por correo no, porque con todo lo que está pasando con el sistema de correo no lo voy a hacer. Pero tienes la opción de irte, por ejemplo, al Doral y depositar tu voto si tú quieres allí. Lo que quiero decir es que tienes opción, pero también puedes votar, porque si te da miedo votar por correo, puedes hacerlo con lo que llaman la votación temprana, que en el caso nuestro aquí en el estado de la Florida, que no sé si en California cómo es, tú me dirás, Jesús, aquí empieza el 19 de octubre y es hasta el 1 de noviembre. De manera que una de las cosas que el sistema electoral de Estados Unidos tiene, que a mí me parece muy positiva, es que tú puedes votar antes de la fecha. Si tú quieres bajar tu incertidumbre y tu miedo, pues hazlo. Si llegó por correo tu voto, como me llegó a mí, pues... A mí me llegó también. Hay gente que recomienda, Fernando, que se haga incluso antes del 20 de octubre por el temor a que no se cuente tu voto. Pero tú sabes que tú en tu computadora puedes ver cuándo te lo enviaron, cuándo te llegó y si te lo contaron. Tú puedes ver eso. Tú sabes que tú lo puedes ver. Sí, tú puedes ver eso. Entonces, yo creo que poner ese punto de desconfianza no me parece responsable por parte de ningún líder político. Porque lo cierto es que el sistema, acordémonos que cada estado maneja el sistema. Y si cada estado tiene la intención, aquí no es que a mí me llegó porque me llegó. No, a mí no me llegó porque me llegó, es que yo lo pedí. Y yo te aseguro que eso pudiera estar pasando exactamente a nivel nacional. Si tú lo pides, ¿quién va a negar que ese voto lo pediste tú? O sea, no sé si tienen otra pregunta, pero esas son las preguntas y las respuestas que yo me he dado. Claro. Ese voto tiene un número y está asignado a mi nombre y tiene mi dirección. O sea, y yo voy a firmar, y la firma es la que sale en mi licencia de manejar, que por otra parte, si tú lo llevas a un centro de votación temprana, ellos pueden chequear que tu firma esté correcta, porque si hay alguna controversia, tienes tiempo de corregir. Claro. Entonces, o sea, yo creo que no debería haber desconfianza, y además dejar libre al votante que elija, si quieres ir el día de la elección, hay gente que lo prefiere porque le parece más emocionante, si lo quieres hacer antes, porque acordémonos que aquí no es que hay una fecha, y es un día normal, entre comillas, pero es normal, porque es un martes, y la gente vota y está trabajando. Pero, por ejemplo, Miami-Dade College, donde yo enseño, van a abrir centros de votación para facilitar el proceso de votación de la comunidad estudiantil y profesoral. Entonces yo creo que esa en mi opinión no es una posición correcta, porque además genera inclusive tensión y hasta desconfianza. Y yo creo que en el fondo lo que pudiera pretenderse es que la gente simplemente salga y dice, ay, yo no voy a votar porque me da miedo. Miedo de que haya violencia, miedo de que no me cuenten el voto, porque también está gente argumentando que pudiera también haber manipulación, lo vivimos en Venezuela, de la votación porque tiene un elemento electrónico. Entonces hay desconfianza. Eso sí me parece que es terrible para la virtuosidad de un proceso democrático, que se inyecta de desconfianza en lo más importante que hay en una democracia, que es el derecho al voto y el proceso mismo electoral que se hace a través del voto libre y transparente de los ciudadanos. Claro. Sí, yo por eso creo que definitivamente Donald Trump es posiblemente el presidente más peligroso que hemos tenido en este país, porque es precisamente su ataque a los valores fundamentales de la democracia, como lo es la participación y el honrar el proceso de votación y los votos como tal, ¿no? Mira, Vilma, mi siguiente pregunta, permíteme ser un poquito atrevido jugando con ignorancia. Mi pregunta viene basada en unos comentarios que he visto circular en WhatsApp entre venezolanos en Venezuela y aquí en los Estados Unidos, y tiene que ver con una asociación que están haciendo entre los colegios electorales y la figura legal de una república federal. Ellos argumentan, y hay un mensajito que me ha llegado por varios lugares, supuestamente escrito por una señorita llamada Manuela Betancourt, donde ella explica que Venezuela, cuando era una república federal,
la población, el voto popular, no era lo importante, sino más bien estaba la república estaba protegida de la estupidez del voto popular, utilizando esta figura, una figura similar al colegio electoral. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna relación real entre la figura de la república, de una república, con algo como el colegio electoral, o esas cosas no tienen nada que ver una con la otra? Y esta es una de esas cosas en WhatsApp que la gente saca combinando hay ideas que parecen verdad, otras que son un poquito verdad y otras que son simplemente mentiras. Bueno, eso es jugar con conocimiento de ignorancia a la vez por parte de ese. Yo no lo he leído, no sé exactamente las palabras que utiliza en Venezuela. Lo que hubo fue el voto censitario. Es decir, que si la gente pues sabía leer y escribir, es una manera en que se excluyó a muchísima gente de la comunidad política. Aquí desde el principio los padres fundadores, que esto es una república federal. Esto es una república, como dijo Benjamín. Le preguntaron a él cuando se terminó la convención constitucional, que qué habíamos hecho nosotros, qué tipo de gobierno teníamos. Una república si la podemos mantener. Que la república lo que es la democracia representativa, pero es federal y está constituida sobre ciertas reglas del juego que se pusieron aquí. Aquí hay tres puntos básicos, yo diría que tenemos que entender de cómo funciona este sistema y que creo que pudiera haber una necesidad de una reforma si hay la voluntad política para hacerlo, o de yo no sé si una enmienda o un acuerdo político, un gran consenso que nos lleve a eso, pero que es la separación de poderes, los checks and balances, los frenos y contrapesos, y el federalismo. Y cuando te digo lo del federalismo es porque, por ejemplo, cuando tú ves lo que es el Congreso, tú sabes que hay dos cámaras por una razón, y era para, de alguna manera, sellar el concepto de la República Federal constitucional, porque eso se estableció en la Constitución. Aquí hay dos niveles de gobierno reconocidos como tales por la Constitución de Estados Unidos, que son el gobierno federal mismo y los estados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, el sistema electoral, por eso es que le dejan a los estados esa prerrogativa importante de que ellos organicen el proceso electoral, aunque haya un organismo, o sea, aquí los organismos electorales son a nivel de los estados y es descentralizado por la figura del federalismo. Entonces, yo no creo que haya comparación y decir que alejaron al voto popular. Sí había una tendencia, porque esta fue una república fundada sobre principios conservadores, y cuando lo digo conservadores es porque ellos le temían a la llamada tiranía de la mayoría. Entonces, por supuesto, ellos querían de alguna manera controlar los excesos de las masas, lo que podríamos llamar el mob rule, o sea, el gobierno de la muchedumbre, de la poblada. Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿eh? De la plebe. Sí, es de la plebe. Entonces, había una tendencia en esa dirección. Y por supuesto, por eso es que ha habido la lucha aquí por la expansión de la comunidad política en los Estados Unidos. Ha sido una lucha desde el principio, prácticamente desde que se funda la nación, que acuérdense que inclusive aquí existía la institución de la esclavitud, por ejemplo. Y eso no decidieron los padres fundadores en ese momento, no decidirlo, y hubo una guerra civil posteriormente para decidir qué tipo de país queríamos ser desde el punto de vista del tipo de unión, digamos, que quería ser los Estados Unidos, o si vamos a ser dos estados diferentes, uno esclavista y uno que no lo fuera. Entonces, lo que quiero decir es que aquí han habido momentos políticos donde, producto de las circunstancias políticas y con acuerdos pragmáticos entre las élites, se pospusieron inclusive situaciones que llevaron a situaciones muy complejas y hasta de enfrentamiento entre estadounidenses. Pero, por ejemplo, decir el sistema electoral se fundó de esa manera, sí, fue un acuerdo de compromiso que, por cierto, permitió bastante estabilidad en esta república por mucho tiempo y que probablemente hoy necesita reformarse. Pero comparar eso con lo que tuvimos en Venezuela jamás. Sí, no, o sea, por supuesto. No, yo nunca le daría ese nivel de comparación. No sé, yo no he leído el que he escrito. Si quieres me lo mandas después y a lo mejor lo analizo con mayor profundidad, ¿no? Vale, por eso, gracias por tu respuesta. Mira, una cosa que yo te pregunto, Vilma, es una pregunta que se formula muy fácil, Ajá. pero yo supongo que la respuesta no es nada fácil, así que yo me conformaré con la aproximación que tú puedas hacer, porque realmente creo que es muy compleja la respuesta, aunque la pregunta suene fácil. Si tú, como especialista, has estudiado esto a fondo, ¿cuál sería, si hubiese voluntad para reformar lo que
se ha ido distorsionando el sistema, politizando, etcétera. ¿Cuál sería para ti la configuración, la mejor configuración posible del sistema electoral estadounidense, dada la situación actual, el equilibrio de poderes, etcétera? Y también, si tú pudieras decir, el sistema ideal es este, ¿cuál sería? Bueno, fíjate, Fernando, obviamente este país no es la primera vez que ha pasado por una crisis, hemos estado en crisis anteriores, pero yo creo que esta es una de las crisis más profundas, pues estamos sumamente polarizados y la capacidad de construcción de consensos que ha sido tan importante para que esta república se pueda reinventar en los momentos de crisis, pues se vuelve complicado. Pero evidentemente, yo creo que ya hay un punto en que el reconocimiento de lo que podríamos llamar el voto proporcional, que a otras democracias ha logrado por lo menos el reconocimiento, digamos, de que hay una tensión entre el voto electoral y el voto popular y que hay que buscar una sola, así como en el compromiso del colegio electoral fue un compromiso político, hay que buscar otro nuevo consenso. Y yo creo que uno de los pudiera ser mirando la experiencia de dos estados en los cuales el sistema ha funcionado bastante bien. Te repito, el sistema en Maine y en Nebraska. O sea, a ellos les ha funcionado y si pudiéramos lograr ese nivel de consenso, pero repito, si nosotros tenemos, Fernando y Jesús, tanta polarización, que las cosas más elementales no nos estamos poniendo de acuerdo y se está generando incluso desconfianza en los fundamentos del sistema, entonces resulta difícil dar. Yo siento que yo creo saber, mejor dicho, la respuesta, pero eso depende del consenso político. Claro. Si no tenemos capacidad de construir consenso, aunque la propuesta luzca muy racional y posible, si no hay la oportunidad de construir consensos, no vamos a lograr que eso se produzca. Una cosa importante de la representación proporcional, porque parte del sistema electoral que tenemos tiene que ver con un bipartidismo muy duro, que no ha permitido el surgimiento de terceros partidos. El único tercer partido que ha sido exitoso en la historia de este país es el Partido Republicano, que surgió en el contexto de la crisis que llevó a la guerra civil, como ustedes saben, porque se desintegra el partido Whig y entonces queda el Partido Republicano, que es el único partido que ha logrado. Pero aquí los terceros partidos lo que han servido básicamente es para, como quien dice, spoil the party, you know what I mean, o sea, para aguarle la fiesta al que pudiera ganar porque le quita votos. Pasó con el Partido Verde con la señora Clinton, que tuvo en la elección pasada aproximadamente una cantidad importante de votos, 1 millón, pero también pasó con el Partido Libertario, que tuvo como 5 millones de votos. Esos votos fueron restados a una de las partes. Yo diría que más a una que a otra, y obviamente en una elección tan cerrada, el tercer partido lo que es el aguafiesta de alguno de los dos partidos que tienen la oportunidad de ganar. Pero aquí, como no hay posibilidad de que, por ejemplo, con el contexto de la idea del ganador se lo lleva todo, es que quitas la posibilidad de una representación proporcional de lo que realmente está pasando en el conjunto político, en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Ha pasado que entonces se ha producido, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, quisiera escucharlo al respecto, pero los partidos políticos han sido tomados, así como pasó con el movimiento Tea Party, pasó con el movimiento Occupy Wall Street, que al final lo capitalizó alguien como Bernie Sanders, como pasó con Trump, que hay un movimiento nacionalista con características aislacionistas, que también es como predecesor del movimiento del Tea Party. Se han venido tomando los partidos porque la salida que pudiera dar una representación proporcional que permita un sistema multipartido más vigoroso, más abierto, menos duro en cuanto a las leyes electorales, pues ha hecho que yo diría que entren en una crisis muy importante y yo diría bastante significativa los partidos políticos en los Estados Unidos. Porque yo creo que los dos partidos están en crisis. Uno más tomado por una corriente que la gente racional, yo por ejemplo me considero una mujer de centro, a veces me voy hacia la derecha, a veces me voy un poquito a la izquierda, pero yo soy moderada. Y entonces yo no me quiero inscribir en ningún partido porque los partidos no me están representando. Y lo digo como persona que pienso políticamente, que tengo formación política y no quiero que se me polarice el pensamiento. Entonces, sin embargo, estoy clara que yo no me puedo casar con una opción que está dejando de conocer o de reconocer al otro partido o que empieza a ver al otro partido como enemigo, porque esas son
una forma de vaciar de una manera radical el centro democrático. Y yo creo que la crisis política está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos. Y el sistema electoral, si se pluralizara, si tuviéramos más partidos, pudiéramos tener una oxigenación del sistema, pero las reglas electorales son duras. Si existe un concepto del ganador se lo lleva todo, pues ya tú sabes que nada más va a haber chance para los dos grandes partidos del sistema que por demás están en crisis. Mira, Vilma, qué rico escucharte hablar. Sí. Me siento más inteligente de lo que era hace 50 minutos. Nos quedan 10 minuticos. Creo que me da tiempo a mí de una pregunta y a Fernando otra. Mi última pregunta, que me gustaría tenerte por mucho más tiempo, pero el tiempo se nos acaba, tiene que ver, has nombrado 2 veces la guerra civil. Y mi pregunta tiene que ver con ciertos argumentos que he escuchado en contra de los colegios electorales, haciendo referencia a un historial de racismo cuando la esclavitud estaba en pie y cuando se formó la república que somos hoy y donde se diseñaron todos estos procesos que todavía hoy nos funcionan y somos parte de ellos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de ese comentario de que hay una sombra de racismo también en el asunto de los colegios electorales? Bueno, es que yo no sé si es el problema de los colegios electorales tal como están. Yo te dije que aquí hay un proceso que por lo menos lo hemos visto en estados importantes de supresión de votos. Está pasando aquí, Fernando, con la enmienda 4 y las personas que se les restauraron su derecho al voto y no se les ha permitido porque les están cobrando todas las cosas que quedaron pendientes cuando ellos entraron en la cárcel. Entonces, incluso las iniciativas que pudiera tener cualquier factor que tuviera dinero para pagar esas deudas no los dejan votar. De manera que yo creo que más que por el sistema mismo, aunque obviamente aquí ha habido lo que yo te decía, que cómo se estructura el gerrymandering, hablan de lo que llaman el gerrymandering racial, que es que tú pones en un mismo distrito a todos los afroamericanos para que no haya oportunidad de tener más afroamericanos en el Congreso. Mira, una cosa interesante que pasó en el Congreso del 2018 es que ha sido el Congreso más representativo, por ejemplo, para mujeres. Creo que tenemos en total como 102 mujeres en el Congreso en total. En el Congreso me refiero también, aunque no es tan grande en la parte del Senado, más en la Cámara de Representantes, pero hemos tenido una representación importante porque históricamente muchos grupos han sido excluidos también por la forma en que se han manejado los partidos políticos y el reclutamiento, digamos, de personas que pudieran ser activistas que pudieran ser reclutados para lograr un cargo electoral, ¿no? Para ser electos. Pero sí ha habido, evidentemente, un proceso de exclusión, de supresión de votos y de exclusión de la posibilidad de que tengas como oficiales electos a personas, digamos, de las minorías. Eso no es solamente con los afroamericanos, pero a los afroamericanos los ha tocado de una manera muy, muy clave. Y acordémonos que la verdad es que la historia lo que podríamos llamar el racismo en los Estados Unidos como problema, acordémonos que inclusive yo les estaba diciendo que cuando se fundó esta nación, ellos se decidieron posponer porque el gran conflicto, y creo que eso mencionó el propio Madison, no era ni siquiera entre los estados grandes y pequeños, era entre los estados esclavistas y los que no lo eran, el tema de la esclavitud. Entonces ellos propusieron el conflicto y ellos utilizaron el concepto del Three-Fifths Compromise, el compromiso de los 3/5, que era que por cada 5 esclavos representaban a 3 hombres libres. Porque lo que pasaba es que los estados del sur, que eran los estados más poblados, querían que para propósitos, digamos, de representación se contara la población de esclavos, pero obviamente hubo una gran discusión en la convención porque decían, bueno, pero si vamos a contarlos a ellos que no son personas y no se reconocen como personas, sino como esclavos, que es propiedad, porque entonces le vamos a dar representación. Pero si no hubieran hecho ese compromiso, no hubiéramos tenido constitución. Eso está claro. Pero esto después, precisamente, ¿por qué estructura iba? Acuérdate que empezaron 13 colonias y luego se fueron incorporando a otros territorios. Y hubo un compromiso, si mal no recuerdo, en 1821, que era el compromiso de Missouri, que era un poco decidir en los nuevos estados qué tipo de estructura se iba a aceptar, si se iba a aceptar una institución horrenda, terrible, pero era una institución finalmente, que era la institución de la esclavitud,
versus una institución, digamos, versus una institución libre, o sea, una sociedad, unas instituciones más abiertas que permitieran y que no aceptaran a la esclavitud. Entonces, esa discusión que al final llevó inclusive al proceso más profundo de secesión, porque los estados, digamos, más rebeldes no querían, que querían además preservar la esclavitud en Estados Unidos, se rebelaron contra las decisiones del gobierno federal, son los que llevan finalmente a la guerra civil. Y la guerra civil fue una guerra muy sangrienta. Ustedes saben que 2.5% de la población de Estados Unidos, hay revisiones históricas que hablan de 620,000, otros de más de 700,000 personas que murieron. Eso sería el equivalente a 6 millones de personas hoy aproximadamente en los Estados Unidos. Es decir, fue una guerra brutal, ¿ok? Cuando una gente dice, bueno, estamos hoy en una posición de polarización, bueno, yo siempre digo, esta es una sociedad que tiene más armas que personas. Y cuando tú tienes una situación de polarización como la que tenemos acá, hay que tener mucho cuidado con el discurso político, porque sí, aquí hay posibilidades que pudiera desatarse algo más profundo y la población está armada. Entonces, yo creo que había que desarmar los espíritus, buscar de nuevo aquellos que nos unen y no lo que nos divide, porque yo creo que Estados Unidos está sumamente polarizado. Ahí yo siento una suerte de fractura, y lo digo yo como estudiosa de esto. Yo sé que ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, que es como fracturar el alma de la nación. Entonces, sí, el tema racial se cruza con esto porque para mí no es un accidente que en el momento de la pandemia haya salido todo ese proceso que venía de atrás. Ustedes saben que hay gente que ha criminalizado el Black Lives Matter, de que si es el Antifa, que si son unas organizaciones comunistas. El Black Lives Matter tiene más de 150 organizaciones. Es un movimiento, así como fue el movimiento de los derechos civiles en los años 60, por ejemplo. Nadie puede estigmatizar un movimiento, pero sí tiene una demanda lamentablemente necesaria. Hay una conversación que hacer y creo que una parte del país se niega a hacerla. No creo que sea la mayoría. Las encuestas indican que por lo menos un 55% de la población quiere conversar sobre esto, porque realmente hay un proceso complicado y exigente contra un cierto grupo de la población que todavía no se siente como miembro pleno de la comunidad política y que ha sido también, ustedes saben que el proceso de lo que llaman mass incarceration, la encarcelación masiva, este es un país que tiene más gente en la cárcel que otros países del mundo. Nosotros tenemos 5% de la población y 25% de la población carcelaria. ¿Ok? Esto, sí, esto está reportado y ustedes pueden verlo. Hay un documental excelente en Netflix que hace un reporte histórico de lo que significa. Hay movimientos necesarios. No, yo no lo llamaría cancel culture. No, Vilma, ajá. Perdona que te interrumpa, pero es que voy en la misma línea de lo que estás hablando para hacer mi última pregunta y que tú remates con lo que estás diciendo. Estamos hablando de polarización, hemos hablado mucho de polarización en estos podcasts, y yo tengo digamos, una idea que no se me sale del cerebro y del corazón, que es de la posibilidad, quizá no para esta generación, quizás para posteriores, de algún tipo de iniciativa social que promueva un movimiento centrista. Algo que se enfrente a la polarización. Un poco lo que tú estás hablando. ¿Tú crees que eso sea posible? Y si es posible, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que la gente que quiere alejarse de los extremos y acercarse al centro, en todo sentido, o sea, no estoy hablando de partidos necesariamente, sino de causas, de la posibilidad de dialogar, de encontrarnos un poco, de llegar a consensos, etcétera? ¿Cuáles serían entonces para ti en resumen los pasos que deberían darse? Ya has mencionado algunos, pero ¿cómo lo verías tú en relación a que haya una iniciativa social que vaya creciendo no hacia polarizar, sino más bien a crear un centro más amplio? Sí, a mí lo que me preocupa es que la gente que pudiera estar haciendo ese papel que está en la política hoy, por temor a que no los elijan, porque tienen base. Mira, una de las cosas que hay de formación del sistema político aquí también, o de la forma en que hemos elegido, es que por mucho tiempo estuvieron jugando los partidos, y eso pasó tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, y más recientemente más en el Partido Republicano. Se iban al extremo
para luego venirse al centro. Pero ahora, oye, ni siquiera se vienen al centro, se quedan, sobre todo el Partido Republicano se quedó en el extremo de, esta es mi gente y yo le hablo a este grupo y resulta que hay otro grupo que quiere escuchar. Y como que no estamos dispuestos a conversar. Yo creo, Fernando, sí hay gente que está interesada en este movimiento. Y un buen inicio de la conversación hubiera sido el momento de todo lo que ha sido el tema de más allá de que te guste o no la denominación, si quieres cambiemos el nombre, pero el Black Lives Matter, así como fue el movimiento de los derechos civiles, donde se dieron cuenta la gente, los activistas de ese movimiento que tenían que construir alianzas y buscaron la manera también, ya no solamente de retar a través de las cortes, sino también de hacer movilizaciones y también de hacer alianzas con factores políticos. Yo creo que hay gente en los dos partidos en este momento y en el centro, como yo, una cantidad de gente independiente. Yo también. Que queremos ese país y queremos construir ese país y que nos negamos a vernos como enemigos entre nosotros los estadounidenses. Porque yo vengo de una sociedad, y ustedes también, donde eso ocurrió, y el punto es que se desintegró el concepto de nación. Eso no podemos permitir que ocurra aquí, o no deberíamos permitir que ocurriera aquí en Estados Unidos. De manera que el clamor es el mismo. Nosotros podemos encontrarnos y buscar una conversación donde encontremos ese punto medio, ese common ground, y muchos los estamos tratando de hacer. Este mismo podcast que ustedes hacen. A mí me encantó el hecho de que ustedes pudieran conversar razonablemente como debemos hacer, más allá de nuestras diferencias políticas, porque ¿de qué se trata la democracia? De que nuestros disensos los podamos discutir civilizadamente para construir alguna forma de consenso. Y eso ha sido la democracia históricamente, también en este país. Por supuesto hay mucha gente, Fernando, y los movimientos los podemos hacer nosotros, yo desde la academia, y no me digo quedarme en mi casa haciendo este trabajo. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Y mucha gente como yo, que nos resistimos a ser polarizadas en el pensamiento, estamos tratando de hacer este trabajo. Y lo que hay que tratar es precisamente, por eso hablaba del concepto de desarmar los espíritus. Tenemos que buscar bajar esa, y yo creo que hay un punto que a lo mejor ustedes lo pueden tratar mejor en otro tema, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo. Hay un papel muy, muy tóxico que están jugando las redes sociales. Porque hay mucha gente que lamentablemente está viviendo en su burbuja informativa, en una suerte de lo que llaman echo chamber, donde yo nada más oigo y digo, y veo lo que a mí, ya eso venía pasando a nivel de los medios normales, pero con las redes sociales se ha intensificado el fenómeno y toda suerte de teorías conspirativas andan rodando en las redes, y eso en vez de ayudar a la gente a pensar con claridad, lo que ha puesto ha cerrado, digamos, el pensamiento, la capacidad de pensar políticamente de muchas personas, y han terminado siendo básicamente unos militantes del odio. Yo no sé si ustedes han visto, seguramente lo han visto, el juramento de QAnon. Eso es un juramento totalitario. Eso de que donde va uno vamos todos es un juramento totalitario que está cerrando la capacidad de pensamiento crítico de la gente, que es lo que hay que evitar. El buen ciudadano siempre tiene que tener pensamiento crítico, y es lo que hay que volver a restaurar a nivel de la educación, a nivel de los medios, a nivel del trabajo público de los activistas. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar, y por eso lo que ustedes están haciendo para mí es sumamente positivo y me honra mucho que me hayan tenido aquí. Yo diría que de lejos uno de los mejores podcasts que hemos tenido. No tienes idea, Vilma, todo lo que he aprendido en tan poco tiempo. O sea, todo lo que has dicho, que yo no sabía o que no lo había formulado de esa manera, pero es que no tienes idea. Yo estoy seguro que las respuestas que vamos a tener de quienes nos escuchan van a ser increíbles. A lo mejor esto llama a que después volvamos a invitarte para que hablemos quizá de otros aspectos más específicos, etcétera. Pero te agradezco tu sapiencia, pero también la forma en la que la difundes, en la forma en la que explicas con palabras tan claras y tan sencillas algo que es complejo y que requiere pues tu experiencia y todo lo que has aprendido, y que lo compartas de esa manera. Te lo agradezco, y te puedo decir claramente que termino con un conocimiento y con un entendimiento de la situación, pero diametralmente opuesto al que tenía cuando empecé. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Gracias de verdad, y gracias por tenerme en cuenta para su programa, que como te dije, Fernando, cuando lo escuché la primera vez, yo creo que yo fui
la que tomé la iniciativa de llamarte. Sí. Porque a veces es muy difícil en las redes conseguir programas inteligentes que nos informen y que no nos contaminen el espíritu y la mente. Y yo creo que ustedes hacen un gran programa. Gracias de verdad por tenerme en cuenta y por invitarme. No, gracias a ti. Y yo me hago eco de lo que de lo que te acaba de decir Fernando. Vilma, yo siento que, bueno, que la hora se fue tan rápido que también me quedé con muchas más ganas de seguir escuchándote. Y este podcast, yo añado a lo que dijo Fernando lo siguiente: este podcast demuestra la importancia de los expertos. La gente sabe y se educa y profundiza en ciertas áreas precisamente para proveer a los demás un conocimiento que viene de esa experiencia más profunda. Y hoy Fernando y yo nos hicimos personas más inteligentes y mejor preparados gracias a ti. Así que muchísimas gracias. Gracias por esas palabras y gracias de nuevo por invitarme y por hacerme sentir que mi trabajo como profesora académica y estudiosa, porque yo sí soy realmente una estudiosa permanente. Yo siempre seré alumna y seré siempre alumna para ser una buena profesora. Es decir, siempre estaré aprendiendo y por eso estudio el gobierno americano con mucha constancia. Constantemente me preparo porque tengo en mis manos la necesidad de formar ciudadanos como la tuve en Venezuela y lo hago aquí también, porque ese es mi papel, formar ciudadanos cuando enseño gobierno americano. Bueno, un placer conocerte, Vilma. Esta fue la primera vez que hablo contigo. Espero que no sea la última. Gracias, Fernando, por presentarme a Vilma y presentarnos a todos acá en del 305-310 a una experta que habla tan rico como Vilma Petrasch. Con eso me despido. Gracias a ustedes dos. Igual yo. Un abrazo a todos y abrazos, Vilma. Gracias. Abrazos a los dos. Ok, hasta luego. Hasta luego.